Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. En primer lugar, les quiero agradecer por la cursada que compartimos en nuestra materia, que tuvo como objetivo problematizar y pensar a las organizaciones y a las instituciones en las cuales nosotros habitamos, pero específicamente también en las cuales desarrollamos nuestras tareas vinculadas a la comunicación y a la profesión del comunicador de medios audiovisuales con una perspectiva popular y comunitaria. Muchos de ustedes, como fuimos compartiendo a lo largo de los trabajos, de los encuentros, de los foros, ya están trabajando en estos ámbitos y ya están interviniendo y ya están compartiendo sus saberes. Y eso fue muy enriquecedor en cada una de las clases. El objetivo de este video va a ser breve, quédense tranquilos, pero el objetivo es como poder hacer una síntesis de los temas que para nosotros fueron clave a lo largo de la materia y que fue nuestra propuesta a problematizar. Nosotros empezamos pensando y mirando y reflexionando sobre nuestra vida a lo largo de las instituciones. Ahí pudimos comprender y dar cuenta de que cada una de nuestras biografías se encuentra estrechamente vinculada con los espacios institucionales y las organizaciones en las cuales habitamos, de las cuales somos miembros y con las cuales nos formamos. Inicialmente estuvimos repasando y puntualizando algunas de las teorías que pensaron a las organizaciones y a las instituciones. Comenzamos por una mirada clásica sobre las instituciones, sobre el modo de comprender a las instituciones, de estudiarlas y también de intervenir en ellas. Después estuvimos viendo la perspectiva que anclaba en los recursos humanos de las instituciones, en los sujetos de las instituciones. Y complementamos este estudio con una perspectiva que para nosotros es deseable de aplicar cada vez que habitamos y cada vez que intervenimos en una institución, que es la mirada de la comunicación cultura sobre las instituciones. Para analizar estas perspectivas, nosotros trazamos tres ejes analíticos o tres dimensiones para puntualizar, para mirar, para analizarlas, que tenía que ver con pensar cómo estos posicionamientos teóricos tomaban una mirada respecto de los sujetos, respecto de la dimensión del poder y respecto de la comunicación. A nosotros nos interesó poder compartir con ustedes una mirada de la comunicación y la cultura, porque entendemos que esa mirada es la que pone al individuo, que dentro de esta perspectiva va a ser denominado como un sujeto o como un actor social con capacidad de agencia, porque interviene en los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones y sobre todo porque da un rol activo a cada uno de los sujetos de las instituciones. Ese rol activo respecto del poder se posiciona considerando que el poder es inherente a las relaciones sociales y que lejos de ocultarlo hay que ponerlo en evidencia para poder comprender cómo el ejercicio del poder redunda en que cada uno de los sujetos ocupe posiciones diferenciadas. En este sentido, para la perspectiva de los estudios culturales, comprender que las dinámicas sociales están atravesadas por las lógicas del poder es poder comprender los conflictos que pueden suscitarse, en este caso, en las organizaciones y en las instituciones que son el objeto de reflexión de nuestra materia. Y en ese sentido, lejos de esconder esos conflictos, es necesario ponerlos sobre la mesa para poder construir estrategias que tiendan a la transformación. Como ustedes saben, nosotros vivimos en un sistema en el cual las relaciones sociales están
muy estratificadas. Entonces, reconocer esa diferencia y esas asimetrías a nosotros nos va a poder ayudar a tener una clave para poder intervenir y poder construir lógicas de participación que tiendan a disminuir las desigualdades que hay en nuestras organizaciones o instituciones. Entonces, ahí nos centramos fuertemente en una comunicación dialógica, en una comunicación participativa, en una comunicación que pueda reconocer los diferentes lugares que ocupamos respecto del poder y por lo tanto las diferentes incumbencias que tienen nuestros roles, sin perder de vista el objetivo de una comunicación participativa. Una comunicación participativa es una comunicación que tiende a la horizontalidad y a darle un lugar de protagonista y de actores con capacidad de intervenir a todos los sujetos que componen una organización. También nosotros a lo largo de nuestro seminario estuvimos trabajando algunas dimensiones que nos proponía la autora Nancy Díaz Larrañaga para reconocer las especificidades de las organizaciones. Y ahí las estuvimos caracterizando según su tamaño, según su objetivo, según el para qué de sus miembros, según si esas instituciones a qué sector de la sociedad pertenecían, si eran propias de una lógica que podemos asumir más vinculada al mercado, vinculada al Estado con sus medios públicos o sus modos de comunicación pública, o si eran organizaciones que formaban parte de proyectos comunitarios, ¿sí? O cooperativos, ¿sí? Mutualistas. Es decir, que esas instituciones existen por una necesidad de la propia sociedad, de nuestros propios barrios, de nuestras propias organizaciones. También estuvimos trabajando cómo esas organizaciones se plasman y construyen su identidad a partir de una cultura institucional en la cual se van sedimentando modos de ser de una organización. Y ahí, para pensar esta dimensión y esta parte de la cultura de las organizaciones, estuvimos pensando cuánto de las instituciones contribuye a la reproducción y cuánto puede contribuir al cambio. Y ahí retomamos una mirada clásica de Cornelius Castoriadis que nos proponía pensar lo instituido y lo instituyente. Es decir, lo que ya está internalizado y de alguna manera es hegemónico y en nuestras prácticas lo vamos naturalizando y reproduciendo. ¿Y qué pasa con esos sentidos nuevos, esos nuevos modos de pensarnos en la institución? Y eso el autor lo llamaba como lo instituyente. Pero claro, lo instituyente, cuando nosotros valoramos que algo debe ser cambiado y pensamos en un nuevo orden, también deseamos que en un futuro ese sea el orden hegemónico de nuestra organización. Entonces, este diálogo entre lo instituido y lo instituyente es lo que nos permite pensar también o nos acerca a una clave analítica para analizar las posibilidades de transformación. Ahí estuvimos también trabajando la relación que existe entre la agencia, es decir, entre las prácticas sociales y una organización más estructural de la sociedad y de las organizaciones e instituciones en las cuales las prácticas y nuestras prácticas se desarrollan cotidianamente, ¿sí? Y acá empezamos como a tener algunas palabritas clave que fueron orientando nuestro análisis, ¿no? Entonces, cultura institucional, identidad de nuestras organizaciones e instituciones, el juego entre lo instituido y lo instituyente, la necesidad de poner en valor nuevas posibilidades que lleven a la transformación en nuestras organizaciones, las dimensiones a partir de las cuales comprender nuestras organizaciones y poder clasificarlas. ¿Por qué? Porque las organizaciones y las instituciones tienen muchos modos de ser. Entonces la autora Nancy Díaz Larrañaga nos proponía una serie de
dimensiones para mirar y poder de alguna manera en esa diversidad de organizaciones poder ordenarnos. Después tuvimos todo un eje dentro de nuestro seminario que ya iba a pensar las relaciones sociales al interior de las organizaciones en las cuales estamos trabajando. Entonces ahí retomamos algunos conceptos que nos ayudaban a mirar nuestros vínculos sociales dentro de las instituciones. Ahí hablamos de grupo, de diferentes modos de ser grupo y también hablamos de el rol de quienes ejercen un lugar de liderazgo, ¿sí? Y cómo podían ser esos líderes con los que nosotros nos encontramos en las instituciones o cuál es la figura de líder que nosotros encarnamos en nuestra práctica. Entonces, esa mirada de lo grupal y de los líderes nos ayudó a nosotros a repensar nuestra práctica y a pensar qué tipo de líderes somos y qué tipo de líderes podríamos ser, ¿sí? Ahí también es fundamental volver a estas 3 dimensiones analíticas que fueron transversales al seminario, ¿no? Es decir, cómo comprendemos a los sujetos o actores sociales con capacidad de agencia, cómo comprendemos a la comunicación y para qué nosotros construimos prácticas y el conjunto de prácticas que denominamos estrategias de comunicación, y también cómo nosotros nos vinculamos con las relaciones de poder, ¿sí? El modo en el que entendemos estas 3 dimensiones va a configurar un determinado modo de grupo y determinadas modalidades de ser líderes. Entonces ahí pasamos a pensar todo un otro eje analítico en el cual nuestra organización iba a ser vista desde las relaciones sociales que cotidianamente proponemos. Nosotros acá volvimos a poner en escena en las diferentes clases la tensión que existe entre una comunicación verticalista o instrumental y la propuesta de instancias de comunicación dialógicas y participativas, ¿sí? Como una era verticalista y otra buscaba la horizontalidad, como una posicionaba el poder y el saber en determinados sujetos en desmedro del poder y el saber de otros sujetos, como la comunicación participativa tiene el horizonte de reconocer como válidos los saberes de todos los actores sociales que la componen. Siempre que pensamos en una mirada dialógica de la comunicación, no tenemos que dejar de comprender que existen asimetrías y que la sociedad se dinamiza a partir del conflicto. Siempre eso tiene que estar en escena para poder intervenir, ¿no? En eso, en esa dimensión. También al hablar de nuestras organizaciones y de nuestros modos de vincularnos, estuvimos trabajando con las estrategias de comunicación que las organizaciones construyen y ahí pensamos en los 2 modos de agrupar estas prácticas comunicacionales. Por un lado, los que remiten a la comunicación interna y por otra parte, los que remiten a la comunicación externa, ¿sí? Las prácticas de comunicación interna son las que desarrollamos los propios medios, los propios integrantes de la organización. Y la comunicación externa son los modos de vincularnos con quienes no forman parte de la conducción de esa organización, pero con los cuales tejemos lazos permanentemente. Pueden ser miembros de nuestra comunidad cercana y de referencia, pueden ser otras organizaciones, pueden ser organizaciones dependientes de niveles de gestión, de diferentes niveles de gestión del Estado, con las cuales nosotros construimos relaciones o con las cuales quisiéramos construir relaciones. La comunicación externa es la que interpela a los otros, ¿sí? En este sentido, este carácter de distinguibilidad entre estrategias de comunicación interna y externa nos hace también comprender qué relación coherente puede existir entre los modos de comprender a los sujetos y los modos de, desde ahí, construir estrategias comunicacionales para interpelarlos. Posteriormente también volvimos a pensar en
ese desafío de la comunicación para el cambio social y la transformación y para lograr en nuestras sociedades procesos que tiendan a democratizar la comunicación. Y aquí apelamos a una perspectiva que para nosotros es fundamental y es comprender a la comunicación como un derecho humano, ¿sí? No solo la comunicación es una práctica a partir de la cual nosotros podemos construir una estrategia para interpelar, para intervenir, sino que también la comunicación es un derecho humano que no puede pasarse por alto en los medios en los cuales nosotros trabajamos, pero también desde las batallas que cotidianamente damos desde nuestras organizaciones. Ese eje me parece que es fundamental porque también es un posicionamiento político de las organizaciones en las cuales nosotros estamos inmersos. Y finalmente estuvimos trabajando cómo, a partir de los ejercicios de las últimas clases, cómo lo que fuimos transitando a lo largo del seminario se plasma en nuestras organizaciones y cómo podríamos pensar estrategias para mejorar, fortalecer, transformar algo que nosotros vemos que se da de manera problemática o que podría darse de una mejor manera, ¿no? Que se podría enriquecer para una mejor comunicación, tanto interna como externa de nuestra organización. Todas estas dimensiones nosotros las estuvimos plasmando en 2 ejercicios evaluativos que tuvimos a lo largo de la materia. Y como síntesis de estos 2 ejercicios, tomar esos aprendizajes a la hora de que nosotros vayamos a rendir nuestro examen al finalizar nuestra cursada, ¿sí? En esto quiero como transmitirles tranquilidad, que a lo largo de las mesas de examen nosotros vamos a poner en valor los temas que vimos en la materia y que vamos a construir un examen que busque poner el foco en los temas que nuestras clases fueron poniendo el foco. Ustedes tienen un montón de bibliografía, tienen el cuadernillo como principal material para trabajar y tienen bibliografía complementaria, pero sepan que la selección que nosotros hicimos a lo largo de las clases es la misma que va a guiar la producción de los exámenes finales, ¿sí? Así que ahí, en el momento que ustedes se decidan a rendir el examen, vayan obviamente estudiando, pero con confianza en la participación que ustedes tuvieron en la instancia formativa que fue el seminario. Bueno, como les contaba al principio, este videíto intentaba hacer un breve resumen en el cual volviéramos a puntualizar cuáles habían sido los temas ejes de la materia. Por mi parte, les quiero agradecer por el compromiso, por la dedicación, por la participación en cada una de las instancias, por la paciencia cuando no llegaba a mirar los comentarios de una clase a la otra, por la paciencia en esperar mis devoluciones, por el intercambio respetuoso que siempre se dio entre ustedes y por la constancia y la participación en las entregas semanales, en los foros, en los wiki, que fueron las instancias en las que fuimos construyendo un modo de participación y de intercambio colectivo. Bueno, saben que pueden escribirme todas las dudas que tengan. Si me dan a elegir, prefiero que me manden un mensajito privado por el campus, porque me parece mucho más fácil identificar esos mensajitos que los mails. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, cuando ustedes se ponen a estudiar y se ponen a repasar para el examen, sepan que pueden contar conmigo. Les deseo que tengan un muy lindo cierre de cursada para todos. En los próximos días voy a estar subiendo las calificaciones finales, así que les deseo que todos y todas terminen muy bien la materia. Les mando un abrazo
y quedo a disposición para que podamos juntos conversar dudas, inquietudes o necesidades que tengan en los momentos en los que ustedes pongan a repasar o a preparar sus exámenes finales. Un abrazo grande y gracias por todo.